Regresamos aquí a esta transmisión especial con motivo de la Expo Foviste y está con nosotros Luis Antonio Godina, el mero jefazo del Foviste, vocal ejecutivo es el cargo. Nunca sé por qué no es director general, pero para fines prácticos es el director general y jefazo. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Maricarmen? Buenas noches. Oye, sí, Luis Antonio, bienvenido. Apellido, ¿verdad? Luis Antonio Godina. Sí, ¿verdad? No me equivoqué en el apellido. Sí. Oye, platícanos, Luis Antonio, primero que nada sobre la Expo Foviste, cuánto tiempo va a estar, de qué se trata. Platícanos un poco sobre qué es esto. Maricarmen, primero buenas noches a ustedes, al público que nos está viendo y escuchando. Quiero comentar que esta Expo Foviste es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo. En este mismo sitio el año pasado hicimos el primer evento de este tipo. Son 4 días de una amplia exposición donde están desarrolladores, SOFOMES, evaluadores, notarios, y esta gran exposición concentra ahora a más de 50 expositores, 50 entre todo lo que acabo de comentar. Vamos a tener conferencias magistrales, vamos a presentar un libro sobre la historia de la vivienda en los últimos 100 años en nuestro país. Más tarde, además de la presentación del libro, vamos a emitir un boleto junto con el Metro, un boleto conmemorativo de los 45 años del Foviste. Esto nos hace ser un fondo que trata de estar cerca de los derechohabientes. El año pasado vinieron cerca de 6,000 personas, esperemos que este año superemos ese número, y es muy importante el papel de los medios de comunicación para que los derechohabientes del Foviste asistan, vengan, se informen, vean las opciones de crédito que tenemos y puedan seleccionar en su caso su vivienda y prepararse tanto para lo que resta de este año como para 2018 en términos de su decisión de cómo ejercer mejor su crédito. Luis Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Luis Antonio, creo que el tema de la vivienda es cada vez más relevante y las instituciones que están dedicadas a atender la demanda de la vivienda, en este caso en un segmento muy particular que tienen ustedes, pues es cada vez más importante y más relevante. En ese sentido, ¿cómo ha sido la evolución que ha tenido Foviste para lograr la revolvencia, la solvencia, la liquidez que necesitan e ir enfrentando cada vez con mayor rapidez y eficacia la demanda creciente por vivienda? Mira, Marco, el Foviste lo crea en 1972 junto con Infonavit, Luis Echeverría. Es un producto de principios de los años 70, finales del desarrollo estabilizador, ¿no? Entonces, ha tenido diferentes etapas de desarrollo a lo largo de la historia del fondo, desde el Foviste que construía, después el Foviste que cofinanciaba, y ahora, a partir de la reforma de la ley del ISSSTE de 2007, es un Foviste que se convirtió en una institución financiera, prácticamente en un banco hipotecario. Y este fondo ha podido multiplicar su capacidad de crediticia acudiendo a los mercados bursátiles. O sea, no hubo otra forma. De lo contrario, de haber seguido con nuestro mecanismo tradicional de financiamiento, estaríamos dando una tercera parte de los créditos que ahora estamos otorgando, recurriendo a los mercados de la Bolsa de Valores, que han sido muy generosos con Foviste porque tiene una cartera muy sana, una cartera muy robusta, que da buenos rendimientos en UDIs, y eso nos ha permitido hacer frente a la demanda de vivienda de nuestros derechohabientes. Nuestros derechohabientes son alrededor de 3 millones de derechohabientes del Foviste, que se ubican en sectores clave para México. ¿En dónde se ubican? En el sector educativo, son maestros, son maestras; en el sector salud, médicos, enfermeras, funcionarios del sector salud; en el sector judicial, en el Poder Judicial, jueces, magistrados; en seguridad pública, los policías, las policías. Entonces, son sectores clave, porque muchas veces cuando se dice, no, pues estos son créditos para burócratas, lo hacen con cierto sentido peyorativo, y pues no, pues son la gente que educa, que cura, que cuida, que juzga, y ellos tienen demanda de vivienda importante cada año. Nuestra demanda anual fluctúa entre 60 y 80 mil viviendas al año, y tenemos ya, con esta flexibilidad financiera que tiene ahora el fondo, la posibilidad de, con diferentes mecanismos, atender esa demanda, Marco. Pues está realmente interesante esto, Luis Antonio, porque el Foviste
en efecto sería mucho más pequeño, sería de la tercera parte, por lo que nos dices, han encontrado una buena beta por el mercado de valores. Además veo que no trae gran riesgo, la verdad es que creo que está saliendo bien en los certificados con los que salen ustedes, acaban de sacar uno precisamente. Ahora, esto es, como nos comentabas, para la vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? ¿Hacia dónde va el derechohabiente del ISSSTE que utiliza el FOVISSSTE? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Es un departamento pequeño, es un departamento grande o es una casa? ¿Dónde están? Fíjate que nosotros llevamos a cabo apenas con Demotecnia una encuesta, un estudio de mercado de qué tipo de vivienda requieren los derechohabientes del FOVISSSTE. Y son viviendas que deben tener 2, 3 recámaras, que fluctúan entre los 710,000 y el 1,200,000 en promedio, con viviendas de acuerdo al esquema crediticio que tenga acceso el derechohabiente, que pueden llegar hasta viviendas entre 2 y 4 millones de pesos. Son viviendas que son superiores al interés, a las viviendas de interés social tradicional. El crédito de FOVISSSTE es un crédito atractivo en ese sentido. Es un crédito, nuestro crédito promedio son 710,000 pesos. Entonces, sí son viviendas que tenemos en diferentes desarrollos, que puede ser vivienda vertical, pero también hay una importante oferta de vivienda horizontal. La idea es que sea una vivienda vertical, sobre todo en las zonas metropolitanas. Quiero comentar que nuestros derechohabientes demandan vivienda pues donde estén cerca fundamentalmente 3 cosas: escuelas, clínicas, hospitales y transporte público. Es ahí donde están demandando vivienda nuestros derechohabientes. Entonces los desarrolladores con eso tienen un mapa de dónde se está demandando la vivienda, porque en el pasado más bien estaba orientado el mercado a que la oferta determinara dónde vivía la gente, no la demanda. Y ahora con la política de vivienda del presidente Peña estamos obligados a buscar que la vivienda tenga estas 3 características de cercanía, de disponibilidad de servicios, fundamentalmente de educación y de salud, y obviamente de transporte. Oye, algo que es importante, en estos 45 años ha habido una transformación radical, es en el otorgamiento de los créditos a los trabajadores del gobierno. Antes prácticamente tenías que hacerte novia del líder sindical o darle una lana para poder tener derecho a un crédito. Hoy se ha ido mejorando y tú también echas un esfuerzo aquí importante para que los créditos sea cada vez más fácil de otorgar y más transparente, que no tengas que ir a hacer la barba al líder sindical o a tu jefe para que te dé un crédito. Platícanos qué es lo que tú has hecho en esto. Hemos transitado primero fue un esquema, pues por la misma escasez de créditos que había, en donde pues, era muy complicado tener acceso al crédito. Sí. Había muy pocos créditos y mucha gente que lo demandaba. Ahora se transitó después a un esquema que se llamó un procedimiento aleatorio, una especie como de sorteo, para que se inscribieran los derechohabientes y se hacía un procedimiento aleatorio y los primeros 30,000, luego 40,000, etcétera, de acuerdo al número, a la posibilidad financiera del fondo, tenían acceso al crédito en ese orden, que serían sorteados. A partir de este año, nosotros instrumentamos ya un mecanismo de puntaje. ¿Por qué no era justo el procedimiento aleatorio o sorteo? Porque un trabajador que tenía 2 años pagando su cuota de FOVISSSTE tenía las mismas posibilidades de tener acceso al crédito que uno que tenía 10 años. Claro, era entonces ahora justo. Eso se reconoce de manera muy clara en el puntaje para que las y los trabajadores al servicio del Estado tengan un mecanismo mucho más transparente y más justo de acceso al crédito. Luis, el tema de el acceso a mayores recursos, que como tú lo decías hace un momento, esto le ha permitido a FOVISSSTE ir teniendo una creciente oferta de recursos crediticios para los acreditados. ¿Cómo ha sido la evolución que han tenido en su experiencia en la Bolsa Mexicana de Valores, en el mercado? ¿Cómo los han recibido y cómo ha evolucionado a partir de que han incursionado en el mercado de valores para hacer colocaciones? Mira, empezó la colocación de el papel del FOVISSSTE en 2009, en junio de 2009. De junio de 2009 a la fecha, al 3 de agosto de este año, se han colocado 136,000, casi 137,000 millones de pesos. Eso en términos de créditos implica cientos de miles de créditos. Y las tasas a las que se ha colocado, el spread, el premio, ¿no? Pues ha sido muy variable de acuerdo a las condiciones económicas de cada una de los años de este periodo. Pero en la administración del presidente Peña se han registrado los 2 spread
más bajos de la historia. El más bajo evidentemente fue el primero, pero por la expectativa, por el apetito, pero después los más bajos de la historia han sido obtenidos en la administración del presidente Peña, primero en la gestión de José Reyes Baeza como vocal ejecutivo y la más reciente, la que nosotros acabamos de colocar, un spread de .89, 89 puntos base. ¿Esto por qué es relevante? Porque hace un año, exactamente una colocación muy similar fue un spread de 112 puntos base. Esto quiere decir que, a pesar de la incertidumbre de inicio de año, las variables macroeconómicas se han comportado de una manera que el mercado tiene confianza y tiene certeza y sobre todo certidumbre de lo que significan el papel de Foviste. Creo que es una muy buena noticia para los mercados el que Foviste haya salido con este éxito al mercado de valores y haber obtenido casi 7,000 millones de pesos. ¿Cómo entablar una buena relación con un desarrollador inmobiliario? Porque lo que vimos el sexenio pasado es que los desarrolladores, en efecto, construían las casas, pero lejísimos. Entonces fue un verdadero problema y bueno, se dieron todo lo que sabemos. ¿Cómo desarrollar esta buena relación o mala? Mira, primero con diálogo y con transparencia, que es lo que nosotros hemos hecho. Tenemos una gran relación con la Cámara Nacional de Desarrollo de la Vivienda y con un grupo de los más grandes desarrolladores, los más importantes, que se llama Grupo de Apoyo a la Vivienda, el GAP. Con ellos tenemos un diálogo permanente con las cámaras de vivienda locales o regionales, como es el caso de la Cámara de Vivienda del Valle de México, en donde platicamos los temas con total apertura. Y el cambio de orientación de la política de vivienda definida en 2013 ha hecho que la vivienda se construya en lugares mucho más cercanos y más de acuerdo a la demanda. Afortunadamente en el Foviste no tenemos el problema de vivienda abandonada. Tenemos un problema verdaderamente marginal en el Foviste. No digamos, en la agenda, si hay 20 asuntos en la agenda diaria del vocal de Foviste, el 21 es la vivienda abandonada, o sea, no existe, no tenemos ese problema. Entonces ha habido un gran diálogo con los desarrolladores y el tipo de vivienda que ofrece Foviste hace que pues la vivienda tenga que estar con las características que he comentado. Entonces los desarrolladores además están muy pulverizados, ya no hay una concentración. Esos grandototes que había, ya no hay oligopolios, ¿no? Los tres grandotes ya no existen y ahora es una amplia gama de desarrolladores. Algunos son importantes en algunas regiones, algunos son importantes en otras. Entonces son desarrolladores responsables, con gran tradición, muchos son muy regionales, insisto, y esto hace que pues sea un mercado muy granular o relativamente granular que permite una gran competencia y que los beneficiarios, que los derechohabientes puedan optar de a de veras entre la mejor opción que puedan encontrar en el mercado. Claro. Oye, Luis Antonio, me llama la atención y qué bueno que no sea un problema para el Foviste la vivienda abandonada como sí lo es para el Infonavit. Y esto quiere decir que, a ver, yo entiendo que la mayor parte son trabajadores activos, son de base, que no se van tan fácilmente, que son más cautivos para el pago de los créditos, pero la tendencia que había hasta el sexenio pasado era construir edificios, o sea, vivienda horizontal en el quinto infierno. Así es. ¿Cómo evitaron ustedes en el Foviste esto? O sea, y me refiero, ¿no tienen problemas de estas viviendas que se crearon, que son las abandonadas, las que están a 1 hora y media o 2 del centro de trabajo? No. No tenemos vivienda abandonada por varias razones. Una de ellas, tú la acabas de comentar, nuestro derechohabiente tiene trabajo y tiene trabajo estable. O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, cuál es el porcentaje de permanencia de los derechohabientes del Foviste al término de cada año, es del más del 95%. O sea, ¿quiénes se mueven? Pues los mandos superiores, ¿no? Los directores generales, pero la base no. Simplemente, por ejemplo, el ISSSTE tiene 110,000 trabajadores, 110,000 trabajadores, el ISSSTE como todo. Es el sexto o séptimo empleador del país y 90,000 son sindicalizados. O sea, hay una gran base. Los maestros, por ejemplo, son 1,300,000 sindicalizados. Los médicos y enfermeras, más de 500,000 en todo el país. Ya tienes casi más de 2 millones de trabajadores. Los jueces, los magistrados. Los policías. Los policías, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra demanda sea muy estable y hace que la demanda también exija pues, condiciones donde quiere comprar su vivienda, porque además nuestra composición de vivienda es casi 50-50 entre nueva y usada. Eso presiona también a los desarrolladores para que los desarrolladores ofrezcan mejor vivienda nueva
y compita con la usada. Entonces hay una, digamos, una mezcla de nuestra oferta, nuestra demanda de vivienda es más compleja que lo que generalmente es la vivienda de interés social tradicional. Luis Antonio, nos contabas de la evolución que ha tenido Foviste a lo largo de su historia y que ha transitado de una institución que originalmente daba créditos para la construcción a ser una institución que hoy es una financiera. Así es. Siempre tienen ustedes la obligación de estar tratando de anticiparse a lo que viene. ¿Qué es lo que están previendo para ir ajustando, modificando, moldeando a la institución para continuar dando las mejores soluciones y tener al mismo tiempo una muy buena solvencia económica de la propia institución? Fíjate, algo que nosotros diseñamos desde el año pasado y lo hemos estado actualizando, nuestro plan de negocios hacia el 2024. Y este plan de negocios plantea cómo se debe financiar el Foviste y cómo acercar los servicios de Foviste a los derechohabientes. Tenemos varios retos hacia el futuro. Primero, consolidar la digitalización del Foviste. Si nosotros digitalizamos el Foviste, hoy empezamos ya un programa piloto que acabamos de anunciar, se llama Crédito Digital, en donde a través de una aplicación el derechohabiente puede tener acceso a crédito de una manera mucho más transparente y más rápida, con menos intermediarios. Primero. Segundo, financiar con mucho cuidado nuestros créditos. El puntaje nos ayuda a eso. Cuando nosotros hacíamos el sorteo, inmediatamente los 34,000 que salían en los primeros lugares, al otro día podían exigir el crédito. Imagínense la presión financiera. A partir de este año nosotros otorgamos créditos en la medida que tenemos los recursos para hacerlo. ¿Eso qué logra? Que el crédito que se da se paga casi inmediato. Entonces ya no hay los grandes retrasos en los pagos de los créditos desde la administración de Reyes Baeza como vocal ejecutivo del Foviste. Y revisar muy bien nuestra capacidad de financiamiento. Ese es el reto inmediato del Foviste para el 18 y hacia adelante, de ver que nuestra cartera se comporte bien, que podamos seguir teniendo acceso a financiamiento externo, hacerlo con mucho cuidado y sobre todo también buscar el financiamiento de la banca de desarrollo, de las AFORES, como fue en esta emisión que acabamos de hacer, y fortalecer la operación interna del Foviste. Hay muchos retos de eficiencia interna de nuestro fondo. Son los retos principales que tenemos hacia adelante. Reitero, sobre todo, tener claro que el financiamiento externo no es infinito y por lo tanto tenemos que irlo cuidando, madurando y modulando en el tiempo. Fíjate, Luis Antonio, que había un tema que era un reto para ustedes fuerte, era en el otorgamiento del crédito. El largo plazo que es el otorgamiento del crédito. Recuerdo, si no me engaño esto, que era de 30 años el crédito. Así es. Y el reto pues, es irlo acortando un poquito, para que de aquí a 30 años a veces es demasiado largo plazo, quizás acortarlo a 20 años, en fin. ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Ya lo están haciendo? ¿Cómo van? Mira, de acuerdo a la ley del ISSSTE, los créditos se otorgan hasta 30 años. Pero la realidad es que el derechohabiente del ISSSTE lo paga entre 10 y 15 en promedio. Esa es la realidad. Los derechohabientes tienen aversión a la deuda de largo plazo, entonces lo pagan entre 10 y 15 años. Por razones, yo creo que culturales inclusive, ¿no? Las hipotecas en México no difícilmente duran el plazo, pero lo tenemos por ley hasta 30 años. Lo ideal es que fueran menores. Nuestras tasas de interés, nuestro CAT, ¿no? Nuestro costo anual total de los créditos es de alrededor del 10.5%, que es el más bajo del mercado. Nuestra tasa es entre el 4 y el 6% y se actualiza anualmente el saldo insoluto con la UMA. Eso te da un CAT de 10.5, que es la tasa más baja del mercado a 30 años. Son los créditos tradicionales. Tenemos otros productos, incluso créditos con subsidio para los trabajadores al servicio del Estado que tienen un ingreso hasta de 4 salarios mínimos, otorga un subsidio por parte del gobierno federal. Tenemos créditos para pensionados, yo creo que somos la única institución que le presta a los pensionados para vivienda. Qué bueno. Y créditos conjuntos con Foviste. Pero ahí sí no a 30 años, ¿no? No. Son más resultados. Oye, Luis Antonio, antes que nos corra la guillotina, que estés aquí en cabina, ¿cómo va lo de la convergencia con el Infonavit? El que si la esposa tiene Infonavit y él tiene Foviste, se puedan
tener un crédito conjunto. ¿Cómo va todo este proceso? El crédito conyugal ya está, va muy bien. De hecho, es uno de los créditos más demandados que tenemos. Tenemos un avance este año de más del 60%, en el que estamos trabajando, y todavía es un problema ahí de fierros tecnológicos, es para que se puedan unir las subcuentas de vivienda, que un médico que trabaja en el IMSS y que trabaja al mismo tiempo, o en otro horario, ojalá que no al mismo tiempo, en el ISSSTE, puedan juntar sus cuentas de vivienda y tener un crédito mayor. Eso es un problema tecnológico entre Procesar, Foviste e Infonavit, y esperemos en los próximos mes y medio ya poderlo liberar. Eso va a darle un gran dinamismo al mercado. Pues será un gran avance, sin duda. Esperamos poder entrevistarte para entonces, cuando se realice todo este proceso, todo este cambio. Y yo creo que pues es algo fundamental, pero como tú dices, se tienen que hablar las bases tecnológicas, se tiene que avanzar para que finalmente se concrete algo que va a ser en beneficio de la derechohabiencia. Luis Antonio Godínez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, Marco, muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, Pepe, de veras, Oye, un gusto siempre. y antes de irnos rápidamente al corte, que nos queda un minutito, recuérdanos, ¿hasta cuándo está la Expo Foviste? ¿Quién puede venir? Empieza hoy, se acaba de inaugurar, hoy en la mañana, y termina el domingo próximo a las 6 de la tarde. O sea, se puede venir perfectamente no cuesta, viernes, no sábado, cuesta, domingo. Y van a poder tener una experiencia en 3D virtual de toda la oferta que tiene el Foviste. ¿Escoges tu casa? Se puede escoger, se puede visualizar. Okay. En fin, está... Para esa casita de campo que siempre deseé. En el centro Banamex, hay que decir. En el centro, pues, muchísimas gracias, Luis Antonio. Luis Antonio, Godínez. gracias, Luis Antonio. Gracias. Vamos a un corte.